Bueno, vamos a hablar de un tema que parece interminable, que es el tema del conflicto con los docentes, de los docentes, la paritaria más larga del mundo, como se la llamó. Está Mirta Petrosini, titular de la FEB, de la Federación de Educadores. Gracias por venir, Mirta. No, buenas tardes, gracias a ustedes por invitar. Bueno, no satisfizo la última oferta, han anunciado ya un nuevo paro. ¿Qué falló esta vez? En principio, más allá del número, o más acá del número, de la centralidad del número, yo creo que fue un conflicto en este año inédito. Creo que entramos en un récord con una inscripción en el libro Guinness, no sé, pero fue absolutamente innecesario porque el tiempo nos va dando la razón. En el día de ayer fuimos convocados nuevamente. Allí se pretendió con una propuesta de un 2% al básico y un bono. Quiero aclarar que un 2% al básico en un salario básico que es de 6.070 pesos, perdón, 7.070 pesos aproximadamente, es de 108 pesos, ajá, 110 pesos. Y en bolsillo un docente que recién se inicia es de aproximadamente 280 pesos. Imagínense ustedes eso trasladado al porcentual de los jubilados. Eso en cuanto a salario consolidado. Un 2% pretendían cerrar en un 32% cuando ya la inflación, digamos, pongámosle un poquito, pero va a cerrar entre el 47, 48, 49%. Y si tomamos el índice de inflación en aquellos insumos que, bueno, consumimos todos, que es alimentos, transportes, tarifas, es superior. Entonces, repetimos también lo que dice el gobierno en todo este año. 20 reuniones, sí. 11 propuestas, ¿todas iguales? No. Solamente hubo una o dos distintas. Las primeras de febrero a agosto, septiembre, rondaban el 15%. Presentado de distintas maneras, por lo tanto eran distintas, pero era el 15%. Intentaron instalar ese 15%. Nuestra negativa fue categórica. Bueno, llegó a un decreto la gobernadora con el 19%, después en octubre el 11%, más este 2% es un 32% de salario. Con estas 20 reuniones, 11 propuestas, nos quedamos con un 15% por debajo del poder adquisitivo, del poder de compra. Es decir, quedamos 15 puntos abajo. Y presentó también allí un bono, ¿no? Un bono de 7.000 pesos para los activos y 3.500 para todos los jubilados. Primero, no hay salario consolidado, el bono es un bono, es algo extraordinario. Claro. Y acá por allí me detengo en una o dos cuestiones, ¿no? Es un bono, es un regalo, pero también implícitamente es un reconocimiento categórico, irrefutable, de que hay un desfasaje claramente importante porque se vieron la necesidad de contribuir con este bono. El bono es un paliativo, digo, te calma o te atenúa un síntoma, pero no viene a dar la solución integral. Mirta, lo que llama la atención es la virulencia que tiene la gobernadora hacia el docente. ¿Por qué es? Yo creo que es una estrategia, por esto también digo de que fue un conflicto absolutamente innecesario, errado en cuanto a la estrategia, y vaya a saber qué evaluaciones hacen con respecto a imagen, confrontación, depende con quién. Obviamente que uno también puede analizar eso. Quizás era un sector golpeable, duele mucho todo este año lo que hemos pasado como docentes, ¿no? Duele mucho ver al docente que te dice no doy más, no llego a fin de mes. Duele mucho cuando también se desarrolló y se instaló una estrategia que tiene que ver claramente con la vigilancia permanente. Y fíjense que no digo control, porque un control en toda actividad debe haber. Sí, y el Estado es responsable integralmente de la educación, debe tener un control. Fíjense que digo,
vigilancia permanente y continua, que eso lleva a un disciplinamiento. ¿A través de qué? De persecución. Es decir, tenemos docentes sumariados, tienen que obviamente trasladarse a declarar, le genera incertidumbre, temor. ¿Por qué? Por haber ejercido su derecho a huelga, haber realizado los paros en un reclamo genuino y justo, porque estamos hablando de un salario a octubre a noviembre, perdón, de 16.250 pesos inicial. Fíjense la intencionalidad de no resolver este conflicto. Eso es lo que gana un docente hoy por Que por recién un se turno. inicia. Ah, que recién se inicia. El que recién ingresa... Y uno con algunos pocos años ya de labor está... por los un 20 maestro más de o menos. grado aproximadamente, el promedio de su carrera es alrededor de 18.000 pesos. Un docente que tiene 10, 12 años de antigüedad está en 18, 19.000 pesos. ¿Una preceptora jubilada, Mirta, por ejemplo? Una La persona preceptora jubilada, incluido este aumento, Sí. está a menos de 17.000 pesos. O sea, Todo tiene bajo- que todo tener bajo dos turnos como para más o menos Puede respirar. A ver, esto también es lo que no se entiende. ¿Por qué? Porque siempre somos el mascarón de proa en el periodo estival. Empezamos en febrero, Sí, sí, sí. en marzo, porque allí se empieza a discutir años, discutiendo y solicitando, exigiendo comenzar con anticipación, que no nos encuentre todos los años con el mismo escenario. Pero bueno, gestión nueva, lo que yo digo en también otros aspectos, con las viejas prácticas, ¿no? Porque esto ya debió estar solucionado. Porque, bueno, yo escuchaba también a la señora gobernadora ya por el mes de abril, manifestando y garantizando a los docentes, que esto también tiene que ver una estrategia. Hablarle a los docentes, es decir, claramente es separar, divorciar, como yo lo llamo, al docente, al trabajador, de su representación sindical, garantizándole que no iba a perder contra la inflación. Vuelvo a repetir, 20 reuniones, 11 propuestas, pero nos quedamos con un menos 15. Ahora, Los no, que- no hay manera de encontrarle una vuelta que no sea un paro, digo, porque me imagino que se deben sentar y decir, bueno, a ver, la cuestión de la imagen que vos marcás es cierto, a veces determinados gremialistas tienen una imagen en donde nos conviene pegarnos para pelearnos con él. Sí, pero la porque- imagen se instala también. No, por eso digo, pero digo, es Construye- una táctica, pero del otro lado, del lado de ustedes, ¿cómo hacer y cómo buscarle la vuelta para que en definitiva el lunes, por ejemplo, haya clases y hubiera otro tipo de movimiento para que se sienta de alguna manera igual ese reclamo, ¿no? Esa gran pregunta es Es muy difícil, ya sé. histórica. Claro. Digo, me voy a remitir primero sí. a la FEB. La FEB el año que viene va a cumplir 60 años de Sí. historia. Nace al calor de una huelga Sí, sí. intensa en el 58, después en los distritos y después nace la FEB. ¿Pero por qué nace esa huelga? Una huelga porque había claramente necesitaban expresar y manifestar los docentes de aquella época su derecho, no cobraban, no tenían ley, eran designados a dedo. Digo, comenzaron una huelga de 45 días. Vamos a la actualidad. La verdad que nosotros tener que venir a anunciar un paro, primero un paro no lo decidimos los Obvio. dirigentes. Sí, obvio. El caso de la FEB tiene su consulta a las bases oportunamente, después un congreso provincial, que obviamente es mayoría. Sí, sí, sí. Algunos se van contentos con la decisión de mayoría, otros no. Pero bueno, es así como se decide democráticamente. Nosotros este año también, con esto que usted alude, porque nosotros no estamos contentos con los Y paros. no, obvio, No lo obvio. festejamos a los No, paros. ya lo sé que no. Pero es el único camino y es el último. Fíjense que la gobernadora también decía, con los chicos en las escuelas. ¿Recuerdan a comienzo? Sí. sí. Bueno, estuvimos más de 100 días. Una orden judicial que conminaba, una manda judicial que conminaba a convocar. La convocación fue extemporánea a esa manda judicial. Una conciliación obligatoria, ¿la recuerdan? Sí. Cuando nosotros anunciamos medidas, instalaron la conciliación obligatoria. ¿Qué significa la conciliación obligatoria? Que las partes desestimen de su accionar. Nosotros suspendimos las medidas, el gobierno como empleador, ¿qué debía hacer? Estaba obligado a hacerlo, convocar para encontrar o diseñar o comenzar un camino que lleve
por allí no a la solución inmediata, pero un camino de encuentros, de diálogo que no existe. Mirta. Perdón, quiero terminar con esto. Sí. Es la citación y la propuesta. Y hemos realizado infinidad de actividades, hasta el carpetazo, no sé si lo recuerdan. Sí, Sí. sí, claro. Actividades distritales. Acá hay un gran reconocimiento a todos los docentes y entidades de base de la FEB y del resto del frente, las actividades distritales que han realizado. El carpetazo, movilizaciones, marchas acá a la provincia, a la gobernación, Sí, todas en las Capital alternativas, Federal, todas las alternativas, petitorios, hemos ido a la justicia, no es la primera medida que tomamos, pero bueno, no se nos escucha porque no es solamente hablar de salario, Sí, no. queremos hablar también de ausentismo. Obvio. Mirta, hoy hablábamos de la historia. Digo, si mañana vienen de un editorial y le dicen, Mirta, ayúdenos a escribir el nuevo manual del alumno bonaerense, va a decir. ¿En qué momento de la historia, más allá de ese conflicto que hoy mencionó, que a veces también los conflictos necesitan ser de alguna forma convalidados por la sociedad, o la sociedad tiene una actitud ante determinados conflictos? Yo le pregunto, ¿en qué momento de la historia usted fija el principio del fin o el principio del deterioro? Digo, ¿en qué momento yo digo que nosotros por generación fuimos digamos, pasamos de la escuela Palacio a la escuela Tapera? ¿En qué momento pasamos del Estado respetando a los docentes al Estado despreciando a los docentes? ¿Y en qué momento se pasó del aseño como segunda mamá al aseño tocando el bombo en una manifestación? No está mal que el aseño toque el bombo. No está mal, seguro, pero evidentemente hubo sí un deterioro general. ¿En qué momento de la historia empieza esto? No, es un proceso y no se puede determinar. Pero hay una foja cero. Lugar. Pero hay una foja No hay cero. una foja cero porque eso es un proceso, entonces no se puede mirar como una foto y es aquí, ahora, este día, tal hora. Es un proceso que se viene dando. Y por eso yo también me remitía a la historia del nacimiento de la FEB. ¿Cómo nace la lucha docente? Es la más visibilizada porque... A fines de los 60, entonces. Mucho antes, ya una docente se atrevió a reclamar por su salario y bueno, la echaron. Claro. Entonces, digo, ¿y cómo pasamos a eso? Y usted de alguna manera lo graficó. Precisamente los gobiernos, todos, tienen que ver, que no es tan es simbólico, pero no es tan simbólico, esos palacios. Yo miraba una vez que fui a Entre Ríos, el escritorio del docente, digamos, tenía una magnificencia, un adorno y una contundencia, que eso es lo simbólico, claro, y la importancia que se le da a la educación. Acá yo digo, a través de todos los gobiernos, con este gobierno, bueno, estamos viviendo una situación también especial. Nosotros hemos reclamado a los gobiernos anteriores, no es que es a este gobierno, vamos a estar siempre reclamando, no importa de qué, si es macrismo, si es kirchnerismo, si es sciolismo, vamos a seguir reclamando porque el Estado, el Estado, más allá del gobierno que fuere, es el Estado con el gobierno de turno al que le corresponde garantizar integralmente a la escuela y a la educación pública y al bienestar de los docentes. Esto también tiene que ver con los valores, también con el valor, digamos, y la dimensión que se le da desde la familia a la escuela. Sociedad, no sé, más o menos, no voy a querer entrar en edades, pero acotejarnos las edades, pero también tiene que ver eso, que se habla en casa, ¿no? A través del estudio, es decir, eso que nos decían nuestros padres, nuestras familias, a través del estudio, vos tenés que estudiar. Es eso, valemos mi menos papá, como sociedad. Mi papá, mi familia trabajaba en el campo, me dice, bueno, ustedes tienen que estudiar, a mi hermana y a mí, ese valor y ese énfasis que se le ponía al valor escuela y estudio, ¿no? Ahí empezamos a perder. Entonces, valores y demás. ¿Hay que discutir? Sí. ¿Hay que discutir salario? Sí, no podemos aceptar esta propuesta. No la vamos a aceptar a la baja, menos una propuesta para 2019. ¿Por qué? Porque el gobierno quiere una transición, digamos, llegar al fin del periodo electoral con cierta previsibilidad. Perdón, pero no eran los sindicatos que teníamos intencionalidades
políticas. Mirta, gracias por haber No, venido. por favor. Pronta solución al conflicto. Gracias. Gracias. Y a ustedes ya volvemos con más Ciudadanos. Sacando un préstamo desde el 21 hasta el 30 de noviembre, te regalamos la última cuota. Sí, escuchaste bien. Te regalamos la última cuota. Lo empezás a pagar el año que viene y participás por el sorteo de 25 motos. Rappi Cuotas. En La Plata, pasá por Diagonal 80, esquina 50 y 12, esquina 56. En Los Hornos, 66, entre 136 y 137. En Olmos, 197, entre 44 y 45. Y volvimos a Ensenada, La Merced y Sarmiento. Aprovechá, Rapicuotas es el préstamo más rápido del mundo y es para todos. Ven y firma si te vas. Válido para toda la República Argentina, con excepción de la provincia de Neuquén. Sujeto a aprobación de requisitos. Ven y firma si te vas. Organización de Seguros Mario Machado, productor asesor de seguros, agente exclusivo Federación Patronal. Llámenos al 452-5958. En Facebook, productor asesores de seguros, Organización Mario Machado.